Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, ay, madre mía, va a dar que hablar. Prepárense porque el chismecito está jugoso y viene directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que sacude los cimientos del mundo de las series turcas, un torbellino de emociones que nos dejará con el corazón en un puño y los ojos pegados a la pantalla. Hoy vamos a desmenuzar un bombazo que ha explotado en el firmamento de las telenovelas turcas, uno de esos que te dejan sin aliento, con la mandíbula desencajada y el espíritu en vilo. Es un escándalo, un culebrón digno de las mejores series. ¿Y es que se acuerdan de Can Yaman? El mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón a todas con su papel en Erkenci, o como la conocemos nosotros, Pájaro Soñador. Claro que sí. ¿Cómo olvidarlo con su sonrisa cautivadora, su mirada profunda y ese encanto irresistible? Y por supuesto también se acuerdan de Demet Özdemir, la preciosa Demet, su coprotagonista en la misma serie, con quien, por cierto, tuvieron una química que ardía en cada escena. Era como si la pantalla misma se incendiara con la sola presencia de ambos. Pero bueno, dejando de lado el pasado y esas chispas que saltaron entre ellos en la ficción, Hoy vamos a hablar de algo más reciente, de algo que ha hecho temblar las redes sociales y encendido la mecha de un debate apasionado. Resulta que Can Yaman, nuestro amado Can, ha explotado literalmente. Ha estallado en un torbellino de furia y defensa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desatado la furia de Can, el hombre que nos hacía suspirar con su sola presencia? Prepárense porque el chisme está servido, el drama es intenso y la historia es explosiva. Pero antes de meternos de lleno en el tema, para aquellos que son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada de nada, amigos. Y para aquellos que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Bueno, ahora sí arrancamos con la bomba. Todo empezó con ataques despiadados en redes sociales. Sí, amigos, una vez más, las redes sociales, ese laberinto de luces y sombras, ese escenario donde se mezclan el amor y el odio, la admiración y el rencor, han sido el campo de batalla de una tormenta. Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz, ha sido víctima de una serie de críticas y ataques despiadados. ¿Por qué? Pues, vaya usted a saber. A veces en este mundo virtual, las razones son tan absurdas, tan carentes de sentido, que uno se queda boquiabierto, sin entender cómo la gente puede llegar a tal nivel de crueldad. Las redes sociales, en su esencia, deberían ser un espacio de conexión, de intercambio, de apoyo. Pero lamentablemente a menudo se convierten en un hervidero de negatividad, donde la envidia, el resentimiento y la maldad encuentran un terreno fértil para florecer. Y Demet, como tantas otras celebridades, ha sido blanco de esa tormenta. ¿La razón? A veces la fama conlleva un precio muy alto, el escrutinio implacable, la crítica destructiva y, en el peor de los casos, el acoso y la difamación. Las críticas no cesaban, amigos. Comentarios hirientes que traspasaban la línea del debate constructivo y se adentraban en el terreno de la ofensa personal. Acusaciones falsas, rumores malintencionados que buscaban dañar su reputación y su imagen. Un auténtico arsenal de odio, de palabras que buscaban erosionar su autoestima y su carrera. Todo un cúmulo de agresiones verbales dirigidas directamente a Demet, con el único objetivo de hacerle daño, de minar su confianza y de mancillar su trabajo. Y aquí es donde entra en escena nuestro héroe, nuestro caballero andante, Can Yaman. Al parecer Can, enterado de la situación, no se quedó de brazos cruzados, impasible ante la tormenta que se abatía sobre Demet. Y es que aunque el tiempo ha pasado desde Pájaro Soñador, aunque cada uno ha seguido su propio camino profesional, con sus éxitos y sus desafíos, parece que la conexión entre ellos sigue viva, al menos en el sentido de la lealtad y el respeto. Algo que, por cierto, muchos de sus fans siempre han sospechado y que ha sido motivo de esperanza y emoción para muchos de ellos. La gota que colmó el vaso, el detonante que hizo que Can saltara como un resorte, fue un comentario especialmente ofensivo que se hizo en redes sociales. No voy a repetir lo que se dijo porque no quiero darle más eco a la negatividad, porque no quiero alimentar la llama del odio. Pero baste decir que fue algo muy feo y fuera de lugar, algo que atacaba directamente la integridad, la dignidad y la reputación de Demet.
Un comentario que además de ser hiriente, era completamente injustificado y carente de fundamento. IAIF. UE cuando Khan explotó. La rabia, la indignación, la necesidad de proteger a la persona que en su corazón ocupaba un lugar especial, lo impulsaron a actuar. Fue un acto de valentía, de solidaridad, de compromiso con la verdad y la justicia. ¿Cómo? ¿Qué hizo Khan? Pues para empezar, sacó la artillería pesada, las redes sociales. Pero no para insultar, no para sumarse al coro de voces que buscaban hacer daño, no. Lo hizo para defender a Demet, para protegerla, para levantar su voz en un acto de solidaridad. Y lo hizo de una manera espectacular. Publicó un mensaje contundente, directo, sin rodeos. Un mensaje que se viralizó en cuestión de minutos, un mensaje que resonó en cada rincón del mundo virtual, un mensaje que dejó a todo el mundo con la boca abierta, paralizado por la sorpresa y la emoción. El mensaje, con su estilo inconfundible, decía algo así como: déjenla en paz, es mi mujer. No voy a permitir que nadie la ataque, basta ya de estos ataques infundados, de estas críticas destructivas. Demet es una persona maravillosa, una gran profesional, una mujer con un corazón de oro, y merece todo el respeto del mundo. Quien no entienda eso, quien no sea capaz de apreciar su talento y su bondad, que se abstenga de opinar. Porque yo la defiendo a capa y espada, porque yo la protejo con mi vida. Madre mía. ¿Se imaginan la reacción del público? Un terremoto. Un seísmo emocional. Las redes sociales, ya de por sí al rojo vivo, estallaron en 1000 pedazos. Fue como si alguien hubiese abierto la compuerta de un volcán, liberando una erupción de emociones encontradas. Por un lado estaban los fans, los que siempre han creído en la magia de la pareja, los que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados, aquellos que con cada foto, cada rumor, cada gesto alimentaban la llama de la esperanza. Para ellos esto fue el cielo, un rayo de sol que rompía la tormenta, la confirmación de que quizás la llama del amor nunca se apagó del todo. Era como si Khan les estuviera dando la razón, dándoles la razón a sus sueños y a sus anhelos. La reacción de los fans fue de pura euforia, de alegría desbordante. Los mensajes de apoyo, de felicitación, de agradecimiento se multiplicaron por miles. Muchos de ellos compartieron sus propias experiencias, sus propias historias de amor, de esperanza, de cómo la serie Pájaro Soñador les había unido y emocionado. Para ellos, este gesto de Khan era una prueba de que el amor verdadero sí existe, de que las almas gemelas sí se encuentran, de que los finales felices sí son posibles. Y por otro lado, la controversia, obviamente. Porque, ¿qué significa eso de mi mujer? ¿Están juntos? ¿Se casaron en secreto? Es solo una forma de hablar, una forma de defenderla, de protegerla. La intriga, la expectación, el misterio se apoderaron del ambiente, creando un ambiente aún más explosivo. El impacto del mensaje fue tal que traspasó las fronteras de las redes sociales y llegó a los medios de comunicación, que se lanzaron a la caza de cualquier pista, de cualquier detalle que confirmara o desmintiera la noticia. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de noticias, se hicieron eco de la noticia, analizando cada palabra, cada gesto, cada foto, en busca de la verdad. Las especulaciones no se hicieron esperar, amigos. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, siempre ávidos de una primicia, se lanzaron a la caza de cualquier pista, de cualquier detalle que confirmara o desmintiera la noticia. Fotos borrosas, entrevistas antiguas, rumores provenientes de fuentes anónimas, todo valía para intentar desentrañar la verdad, para arrojar luz sobre el misterio. Algunos decían que Khan y Demet estaban juntos en secreto desde hace mucho tiempo, que habían mantenido su relación en privado para protegerla de la atención mediática, para preservar su intimidad. Otros que simplemente eran muy buenos amigos, que Khan había reaccionado así por el cariño, la admiración y la lealtad que siente por Demet, por la profunda conexión que han mantenido desde su trabajo en Pájaro Soñador. Algunos, más audaces, incluso aventuraron la posibilidad de un romance en secreto, una relación que se mantenía en la sombra, lejos del ojo público. Lo cierto es que hasta el momento ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido nada. Se han mantenido en un silencio prudente, un silencio estratégico, dejando que las especulaciones sigan su curso, alimentando la expectación y manteniendo la llama de la curiosidad encendida. Y eso, amigos, es lo que hace que la historia sea aún más apasionante, lo que la convierte en un verdadero culebrón. El misterio.
Pero lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que el gesto de Can Yaman fue aplaudido por muchísimas personas, por la valentía, por la lealtad, por la defensa incondicional a la mujer que en ese momento estaba sufriendo ataques injustificados, que se sentía vulnerable y desprotegida. Fue un gesto que rompió Escu. Más que demostró que en un mundo dominado por la superficialidad y la falsedad, todavía existen personas dispuestas a defender a los suyos, a proteger a quienes aman, a luchar por lo que creen. Demet, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, se ha mantenido en un discreto segundo plano, dejando que las aguas vuelvan a su cauce. Sin embargo, se rumorea que está muy agradecida por el gesto de Can, que se siente profundamente conmovida por su apoyo y por su lealtad. Se dice que en privado, le ha expresado su agradecimiento, su admiración y su afecto. ¿Y qué más ha pasado? Pues amigos, les tengo que decir que después de la explosión, vino la calma. O eso parece. Los ataques a Demet disminuyeron considerablemente. El mensaje de Can, al parecer, surtió efecto. Y aunque las especulaciones sobre su relación no han cesado, la situación parece haberse calmado un poco, al menos en lo que respecta a los ataques en redes sociales. El mensaje de Can, además de proteger a Demet, envió una clara señal a los acosadores, que no se toleraría ningún tipo de agresión. Pero la pregunta sigue en el aire, como un eco que resuena en el tiempo: ¿qué pasa realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hay amor? ¿Hay amistad? ¿Hay una relación que va más allá de lo que vemos? ¿O simplemente hay un gran respeto y admiración mutua, una conexión especial que perdura a pesar del tiempo y la distancia? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Quizás la verdad se esconda en el secreto de sus corazones, en las miradas que se cruzan, en los gestos que delatan. Quizás el misterio sea precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante, tan atractiva. Solo el tiempo lo dirá. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí, pendientes de cada detalle, de cada pista, de cada rumor. Porque así somos los fans de las telenovelas turcas. Nos encanta el drama, nos encantan los misterios, nos encanta el chismecito. Nos gusta especular, soñar, imaginar. Lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que haya entre ellos, el gesto de Can Yaman fue un acto de valentía, un acto de amor, un acto que nos demostró que a veces, en este mundo de apariencias y de falsedades, todavía existen personas dispuestas a defender a los suyos, a proteger a quienes quieren, a luchar por lo que creen. Un gesto que nos devolvió la esperanza, que nos recordó la importancia de la lealtad, del respeto, del amor en todas sus formas. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que se hayan emocionado tanto como yo con esta historia. Espero que la adrenalina haya recorrido sus venas, que sus corazones hayan latido con fuerza y que las ganas de saber más, de seguir el hilo de la historia, los acompañen hasta el próximo episodio. En resumen, Can Yaman explotó, defendió a Demet Özdemir, y nos dejó a todos con la intriga y el corazón latiendo fuerte. ¿Amor? ¿Amistad? ¿O simple y pura lealtad, un vínculo especial forjado en el set de grabación? El misterio continúa. La verdad, como un tesoro escondido, sigue esperando ser desvelada. Ahora, por favor, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasa entre Can y Demet? ¿Creen que están juntos? ¿O simplemente son buenos amigos, unidos por un lazo de respeto y admiración mutua? ¿Creen que habrá más revelaciones? ¿Están deseando que hagan una nueva serie juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Me encanta leer sus teorías. Me encanta compartir con ustedes este mundo maravilloso de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de dejar un buen me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Así me ayudan a seguir compartiendo con ustedes mi pasión por este universo fascinante. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, para estar al tanto de todos los chismes, para enterarse de cada detalle de lo que ocurre en el mundo de las series turcas. No se pierdan nada, amigos. Estén siempre conectados. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su compañía, por compartir conmigo esta pasión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los entresijos del mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.
Nos vemos pronto.